comprender es aliviar. Y cuando uno comprende por lo que pasa en su mente, uno se siente aliviado. Porque si no, lo que sucede es que uno es esclavo de síntomas físicos, psicológicos, y va como perdido por la vida. Y poder llegar a unir la mente y el cuerpo y entender que somos lo que pensamos en muchas ocasiones, que ese pensamiento me lleva a una emoción, que esa emoción tiene su impacto en el cuerpo. Te he leído en varias ocasiones que muchas veces el antídoto para el sufrimiento es el amor. ¿A qué te refieres con esto? El mejor antídoto al sufrimiento y al dolor es el amor, es sentirse querido, es sentir que no estás solo. Esa sensación de soledad no buscada, esa soledad involuntaria, es una sensación terrible para la psique, para la mente y para el corazón. Y por eso en muchas ocasiones, cuando uno está solo, tener a alguien, una persona vitamina, una persona que te apoye, una persona que te escucha, que no te juzga, que te entiende, a que le cuentas algo y automáticamente te hace sentirte mejor. Que da igual que haga un año que no la veas, que sabes que con esa persona las cosas son mucho más sencillas, ¿no? Esa sencillez en las relaciones humanas que tanto ansiamos. ¿El amor a quién? Bueno, el amor a uno mismo. Eso es la autoestima. Quererse de forma sana, no quererse en exceso, que ahí entramos en el narcisismo, ni quererse poco, que entre en los cuadros de inseguridad tan destructivos para la mente humana. Y eso tiene mucho que ver con la voz interior. Todos nosotros tenemos una voz interior que determina cómo va a ser nuestra autoestima y cómo nos vamos a tratar. Lo segundo es el amor de pareja. El amor de pareja nos hace ser valientes. Ya lo decía Platón, no existe nadie tan cobarde que el amor lo transforme en alguien valiente. Yo creo que estoy seguro de que todos conocemos a alguien que de repente se ha enamorado y se transforma. Nada le da miedo y asume riesgos que jamás habría asumido. El amor de pareja es impresionante y cuando uno tiene ese amor de pareja, cuando uno se siente querido, esa sensación de confianza, hasta mejora, sabemos hoy en día, el sistema inmune, tienes mejor salud física y psicológica. El tercero es el amor a los demás, la cooperación, la solidaridad, el amor a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos, incluso a la gente de tu trabajo. Cuando uno está en armonía con las personas de su entorno, es capaz de mitigar los efectos que el estrés puede producir en él. Si tú vives ansioso o preocupado por algo, un tema económico, pero te sientes querido, el estrés que eso te produce es mucho menor. Luego tenemos el amor a las creencias y a los ideales. Las ideas se tienen, en las creencias se está, decía Ortega y Gasset. Cuando crees en algo y llamas tus creencias, tienes fuerza, tienes fortaleza y superas casi todo. Y finalmente, el amor a los recuerdos. Creo que quizá de todos los amores es el que me parece más diferente y por eso siempre me encanta hablar de él. Hace unos años, Susumu Tonewaka, Premio Nobel de Medicina, descubrió que cuando una persona recuerda algo con intensidad, el recuerdo de esa imagen, que es placentera, activa los mismos mecanismos en el cerebro que cuando esto sucedía en la realidad. Esto es mágico. Cuando uno está angustiado, y esto muchas técnicas de relajación, cuando uno trabaja con MDRs o con técnicas que ayudan a mejorar los estados de angustia, el traer a la imagen, atraer a la mente imágenes placenteras, recuerdos de personas donde había amor, donde te sentías querido, donde te sentías agradecido, de repente produce efectos bioquímicos en el propio organismo. Por lo tanto, ese amor, cuando inunda nuestra mente, nuestro organismo, nos ayuda también a ser mejores con los demás, a convertirnos en personas que no juzgamos, que empatizamos, que somos cariñosos, que buscamos intereses comunes. Yo soy muy de decir a la gente que busque intereses comunes con los demás, que pregunte a los demás cómo se siente. Y cuando le ha preguntado cómo se siente, que recuerde esos datos. Porque esto lo he aprendido de mi padre. Mi padre se acuerda de todas las cosas y él lleva en su agenda del teléfono los teléfonos de todo el mundo. Pero al lado tiene puesto, su padre tiene artritis, su mujer tiene un Alzheimer, su hijo ha tenido un fracaso escolar. Y así cuando alguna vez llama a alguien, siempre busca ese punto en común. Hoy en día vamos tan acelerados con nuestras preocupaciones y nuestros pensamientos que nos cuesta prestar atención a las preocupaciones de los demás. Por lo tanto, el amor, efectivamente, Melania, yo creo que todos lo sabemos, pero el amor es uno de los mejores antídotos a los momentos malos. Estamos en un momento de la historia donde parece que existe una obsesión por ser felices. Como que hay atajos fáciles para disfrutar con esto y conseguirás la felicidad rápidamente, pero la felicidad no es eso. La felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. ¿Pero qué sucede? Que en una sociedad que ha perdido el sentido, en una sociedad que en muchas ocasiones ha perdido el rumbo, hemos sustituido el sentido de la vida por sensaciones. Esas sensaciones pueden ser masajes, comida, alcohol, redes sociales. No todo tiene por qué ser malo, pero es autodestructivo cuando sustituye el verdadero sentido de la vida. Cada vez se investiga más sobre este sentido de vida. Los japoneses lo denominan Ikigai
Y hoy en día se sabe que cuando existe ese ikigai, ese sentido que uno le da a las cosas, uno puede tener mejor salud física y psicológica. Incluso mejoran los marcadores cardiovasculares, pero también mejora la felicidad. Cada uno de nosotros, todos los que nos están escuchando, tú y yo, Melania, estamos librando una batalla en algún tema de nuestra vida. Todos nosotros estamos sufriendo constantemente por algo. Un tema económico, un tema de salud, un tema familiar, un tema profesional. Siempre hay algo que nos preocupa y esas batallas nos marcan. Y cómo lidiamos con esas batallas va a marcar eso que denominamos felicidad. Porque la felicidad consiste en conectar con eso bueno que pasa cada día y que lo malo que sucede cada día, esas batallas, las sepamos gestionar de la mejor manera posible. Tiene un matiz con la plenitud. La plenitud es un estado donde yo noto que mis necesidades están cubiertas y no quiero nada más. Por lo tanto, uno puede estar sufriendo mucho, pero ser feliz en ese momento, porque sabe conectar con lo pequeño y bueno que me va sucediendo cada día. Es decir, la felicidad está en conectar con las cosas pequeñas que van surgiendo en el día a día. Con el ritmo de vida tan acelerado que llevamos, constantemente vivimos situaciones de estrés, de miedo, de frustración y que, como bien dices, si no se canalizan o se atajan correctamente, pueden derivar en depresiones, ansiedades. ¿Cómo podemos prevenir y gestionar de manera saludable estos estados? Bueno, yo una de las cosas que más recomiendo a todo el mundo, a jóvenes, estudiantes, a más mayores, a gente adulta, estés donde estés, trabajes en lo que trabajes, es que tengas unas nociones básicas de cómo funcionas tú como ser individual y cómo funciona la mente humana y el organismo humano en general. Y que hagas como una unión y digas, esto es lo que me pasa a mí. Si tú eres de los que tienes problemas de espalda, tienes que saber que tus momentos de estrés, la espalda, es la que te va a mandar señal de aviso. Si de repente eres de los que tienes visión borrosa, o de los que tiendes a tener cambios en la piel, o de los que te cambia el aparato intestinal, o de los que somatizas a nivel neurológico y te tiembla el párpado, o se te duermen las manos, vas a entender mucho mejor el funcionamiento de tu cuerpo y de tu organismo. Lo primero es conciencia de uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es mi forma de ser? ¿Soy tímido? ¿Soy sensible? ¿Soy impulsivo? ¿Soy obsesivo? ¿Soy perfeccionista? ¿Le doy muchas vueltas a todo? ¿Soy desconfiado? ¿Soy dependiente de la opinión de los demás? ¿Soy inseguro? Y a nivel psicológico, quizás soy de los que tengo ansiedad o ataques de pánico o me pongo triste. Y hacer como un pequeño diagnóstico de uno mismo. Para mí esto es clave. ¿Cuáles son los factores que me estresan? ¿Cuáles son los factores que me ponen en modo alerta? ¿Cuáles son los factores que me meten en el sistema nervioso simpático, en ese cortisol del que hemos hablado? Pueden ser personas, cosas, recuerdos, momentos, circunstancias, pero cuando uno conoce cuáles son sus factores de estrés, vas a ver cómo se transforma tu personalidad ante el estrés. Por ejemplo, el sensible, cuando está bajo un factor de estrés, se convierte en una persona muy vulnerable. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien, ahora lloro, ahora estoy angustiado, ahora vuelvo a estar bien. El tímido, cuando está bajo factores de estrés, se bloquea. El impulsivo, bajo factores de estrés, es más agresivo. El que le da vueltas a las cosas, bajo factores de estrés, es más obsesivo y entra en pensamientos en bucle. El perfeccionista, cuando está estresado, tiene una sensación de insatisfacción vital, porque nada está a la altura de lo que quiere. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Entonces, cuando me preguntas qué nos puede ayudar a hacer este esquema, yo a todos mis pacientes les hago este esquema. ¿Cómo eres tú? ¿Cuáles son tus factores de estrés? ¿Y en qué se transforma esto? Cuando entiendes tu cuerpo, cuando entiendes tu personalidad, es mucho más fácil hacer frente. Lo segundo es vivir una vida lo más antiinflamatoria posible. Es decir, la gente va inflamada por la calle. Yo siempre digo que si tuviéramos un detector de inflamación, el detector se rompería, porque la gente más que nunca va con tanta incertidumbre, con tanto estrés, que hay un estado de inflamación latente en la sociedad. Yo creo que siempre digo, y te lo digo a ti también con cariño, aunque nos vaya a escuchar mucha gente, que hay que tener cuidado con la comida, pero tampoco sin obsesionarse. Pero comer con con conocimiento de lo que uno le sienta bien y mal. Conocer las cosas. Es verdad que hoy en día se ha demostrado que mucha alimentación inflama y altera el organismo. Y por lo tanto, intentar comer lo mejor posible y tener que la comida mala sea la excepción y no la regla. Segundo es el hábito del sueño. Hoy en día es clave. Cuando uno duerme mal, la probabilidad de que todo se desbarajuste es altísima, porque durante el sueño reparamos nuestra mente, reparamos nuestro organismo, reparamos nuestro sistema inmunológico, nuestro hipocampo, zona de archivo de los recuerdos, se soluciona, es como que todo se va poniendo en orden. Y cuando uno no duerme, y hoy en día dormimos muy mal por la pantalla, por las preocupaciones, etc., esto nos altera. Y un par de ideas para dormir bien. Lo primero, evitar las cenas copiosas. Con el alcohol esto siempre va a hacer que durmamos peor.
Lo segundo, cuidado con la pantalla. La luz de la pantalla transmite un tipo de luz que inhibe la correcta secreción de la melatonina, que es básica para dormir bien. Por lo tanto, cuidar ese sueño. El sueño va a ser un tema básico. Y luego, otra cosa que yo creo que puede ayudar en este mundo que llevamos es tener vías de escape sanas para esos momentos de estrés. El ejercicio básico, con el ejercicio desmembramos ese cortisol, casi que lo evaporamos del organismo. Cuidado con el ejercicio excesivo, que ahí te pones en modo alerta, pero yo hablo del ejercicio normal y saludable que todos conocemos. También recomiendo la educación de esa voz interior, es decir, cuidado, porque sabemos ya que esa voz interior va a tener un impacto en mi vida, entonces que mi voz interior sirva para apoyarme y no para hundirme, hacer un diagnóstico, cómo me trato yo. Lo tercero es las personas con las que me rodeo, cuidado, que a veces parte del problema es que vivo rodeado de personas que me meten en modo alerta. Cuarto, el ser humano no está diseñado para vivir en el sistema nervioso simpático constantemente. Un poquito me puede ayudar a de repente ser profundamente eficiente, profundamente efectivo, para llegar a las cosas de la mejor manera posible. Pero si lo mantengo en el tiempo, corro el gran riesgo de enfermarme. Por eso lo importante es salir de vez en cuando de ese modo alerta, de ese sistema nervioso simpático, al parasimpático, al de la meditación, el de la relajación, el de la respiración, la conexión con uno mismo, conexión con los demás, conexión con lo grande, con la trascendencia. Porque cuando soy capaz de desconectar del modo alerta para conectar con el modo relajación o con el modo parasimpático, recupero a mi organismo, recupero mi mente, recupero mis habilidades, incluso recupero mi sistema inmunológico para volver a hacer frente a los desafíos que me van surgiendo en el día a día. Marian, me gustaría que nos contaras cómo afectan las emociones y los pensamientos al organismo. Y por otro lado, ¿qué nos sucede cuando nos preocupamos por algo constantemente? Bueno, yo creo, Melania, que esto es de los temas más apasionantes y probablemente de los que más me gusta hablar. Cuando yo estudié medicina, yo vengo de una familia de psiquiatras. Mi abuelo era psiquiatra, mi padre es psiquiatra, tengo una tía psiquiatra, un primo psiquiatra y tengo mi hermana es psicóloga, es decir, vivo rodeado de personas que trabajan y estudian el mundo de la mente y el comportamiento. Pero me costaba, mientras yo estudiaba mis apuntes y mi carrera de medicina, ver que faltaba siempre el punto emocional a las enfermedades. Yo creo que todos somos conscientes que estás nervioso y tienes taquicardias, tienes un examen y de repente pues tienes la tripa un poco más revuelta o de repente se te duerme el párpado. Es decir, hay síntomas físicos que tienen que ver con las emociones. Pero ¿dónde estaba el núcleo? ¿Dónde se unía la mente y el cuerpo? Empecé a leer, empecé a investigar, empecé a tratar muchísimos pacientes y llegué como una conclusión fácil de explicar y didáctica para que todo el mundo, allá donde esté, en cualquier parte del mundo, lo pueda entender y aplicar a su propia vida. Imagínate, Melania, tú y yo estamos aquí y de repente empiezan aquí a sonar las alarmas y alguien grita fuego. Automáticamente tú y yo nos levantamos y nos ponemos nerviosas y empieza a latirnos el corazón. ¿Por qué? Porque esa señal de alerta, de amenaza, ha activado un lugar en nuestro cerebro, el hipotálamo, que lanza una señal a las glándulas suprarrenales y se activan dos hormonas, la adrenalina, conocida por todos, y el cortisol. Y automáticamente, ¿qué sucede? Que mi cerebro busca mecanismos de supervivencia, que son la lucha y la huida. Y empezamos con taquicardia, corazón me late, para llevar la sangre a los tejidos y poder luchar o correr, que es lo que hace falta. Luego empieza la taquipnea, que es esa necesidad de meter más oxígeno en el cuerpo para que mis músculos y mis células tengan más oxígeno y poder luchar. La glucosa se moviliza, las grasas se empiezan a movilizar y en este momento yo ya no puedo razonar porque estoy en un momento de alerta y la corteza prefrontal, que es la que se encarga de reflexionar, de pensar, de buscar soluciones a los problemas, de repente ya no me deja pensar tan bien, es como que me pierdo el hilo de lo que te estoy contando. El hipocampo, que es la zona de los recuerdos y donde almacenamos los datos, es hipersensible al cortisol y por lo tanto nos falla la memoria y tenemos como lagunas en lo que queremos hablar. Ese pico de cortisol va a tardar varias horas en volver a su estado original. ¿Por qué es esto tan importante, Mel? Porque ese estado de cortisol que se eleva, ese estado de cortisol va a cambiar nuestro organismo. El cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser bajita para que yo pueda dormir y a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, más o menos, que tiene su pico más alto. Y a las 8 de la mañana vuelve a bajar para hacer frente a los desafíos del día a día. Pero ¿qué pasa si vivo preocupado por algo constantemente? Aquí entra una de las ideas más importantes que te voy a transmitir hoy. Y es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, la alarma, que me atraquen por la calle, que me llamen para decirme que mi hijo está enfermo, que me digan que mi padre está ingresado,
esa activación del cerebro por algo real se produce de forma muy similar si yo estoy sentado en mi trabajo, en mi casa y empiezo a pensar, ¿y si mi hijo está en las drogas? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Y si me atracan por la calle? El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. De hecho es el 91,4%. Pero mi mente y mi cuerpo lo viven como si fuera real. Es decir, tanto lo que me sucede como lo que me preocupa tiene un impacto directo en mi mente. Y esto es clave, porque si más del 90% de las cosas que nos preocupan no suceden, eso lo que va a significar es que yo voy a inducir en mi organismo un estado de alerta mantenido, lo que yo denomino de forma sencilla una intoxicación de cortisol. Y empiezo a inducir a mi organismo a entrar en lo que denominamos el sistema nervioso simpático, que es ese estado de alerta donde se segrega cortisol. Y esa intoxicación de cortisol va a generar cambios a 3 niveles en mi organismo. A nivel físico, se me cae el pelo. ¿Por qué se me cae el pelo? Porque cuando uno está en un estado de alerta, en un estado de amenaza, es como si estuviéramos en las trincheras. Entonces el organismo lo que busca es que los recursos del organismo se utilicen de la mejor manera posible. Entonces si tú estás en guerra, si tú estás en una batalla, si te persiguen por la calle, pues el pelo no es un organismo primario para hacer frente a ese desafío. Y por lo tanto de repente empiezas a perder pelo. El cortisol inhibe la correcta recuperación del folículo piloso o de los fibroblastos en la piel y por lo tanto aparecen las temidas arrugas, las manchas, la piel cambia de color. Por otro lado, empiezas a sentir sensación de opresión en el pecho constante, falta de aire, te cuesta respirar, tienes problemas a nivel gastrointestinal que ahora explicaré con más detalle, la musculatura la tienes tensa porque vives siempre a punto de salir corriendo o a punto de luchar. Y entonces, si de repente haces un movimiento un poco extraño, puede ser que tengas una contractura o que te quedes en el sitio o que notes que te duele todo el cuerpo, cuerpo pesado, cuerpo que te cuesta mover, te notas como más rígido. Esto a nivel físico, pero también el cortisol altera el funcionamiento de los estrógenos, de la progesterona o de la testosterona. Cuando uno conoce cómo funciona esta hormona, sabe que uno cuando vive intoxicado de cortisol, en el cuerpo suceden muchos temas. Pero hay uno clave, Melania, que te quiero explicar. Y es que el estado de estrés mantenido lo que va a hacer es modificar el sistema inmunológico. Y para mí aquí está la clave. En un momento de estrés puntual, el cortisol actúa como antiinflamatorio. Pero cuando el organismo vive constantemente en un estado de estrés crónico, lo que sucede es que se disocia el sistema inmunológico, la inflamación, el cortisol y el cuerpo, y lo que sucede es que nos empezamos a inflamar. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, colon irritable, dermatitis, es decir, entra una inflamación latente, ligera, leve en el organismo, que es muy peligrosa. Porque cuando entras en un estado de inflamación en el cuerpo, puede desencadenarse muchísimos problemas físicos y psicológicos. Y entro, por ejemplo, en el aparato intestinal, que yo creo que todo el mundo lo nota. Hoy en día sabemos que es el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque está rodeado de una potente red neuronal y tiene un impacto directo. Lo que pienso, lo que siento, tiene su impacto en el organismo. Quien no tiene un examen, de una cita romántica, una cita de trabajo y sabe que sus tripillas ese día le mandan una señal de que algo está pasando. Al lado de los intestinos, ahí están las arterias y las venas, por donde lo que yo voy comiendo, lo bueno, se va a ir por allí para nutrir a todo mi organismo. Y dentro del intestino, dentro de la luz, están las vellosidades intestinales, por donde se absorben los nutrientes, y la famosa microbiota, clave. Hoy en día es uno de los grandes temas que estamos estudiando con más profundidad. Yo soy una gran apasionada de la microbiota. Es el conjunto de bacterias, de microorganismos buenos y malos que ayudan a que ese equilibrio sea bueno para la absorción de nutrientes, para integrar las sustancias dentro del organismo. Hoy en día es clave, pero sabemos que los estados de estrés mantenidos por ese famoso cortisol o por lo que comemos va a modificar la microbiota. ¿Y cuál es el problema de esto? Que a través de esas heridas entran cosas entre comillas, dentro de la sangre que no deberían entrar. Es decir, el filtro, la permeabilidad intestinal está dañada y entran cosas en la sangre que no deberían entrar y que son tóxicas para el organismo, y hoy en día sabemos que están en la causa de algunas enfermedades neurológicas o neurodegenerativas. Pero por otro lado, estás fermentando, estás con la microbiota alterada y eso lo que genera es gas y tienes esos hinchazones abdominales y esos gases tan molestos. Es decir, algunas veces cuando las personas me preguntan ¿cómo sé si estoy inflamado? Yo le digo, mírate las encías porque es un gran... si uno se lava los dientes y nota la sangre, o mira si por ejemplo tienes la tripa hinchada o cómo te sienta lo que comes y te vas a dar cuenta si ahí tienes ese estado de inflamación. A nivel psicológico, lo primero que me sucede es que estoy irritable, saltas a la mínima, estás en un estado de alerta y estás mucho más vulnerable y mucho más susceptible. Lo segundo que te sucede es que no duermes bien.
Llegas a la noche y como tienes ese estado de alerta elevado, lo que te sucede es que te metes en la cama y empiezas a darle vueltas a las cosas y empiezas a girar en la cama y no te duermes. A veces del agotamiento consigues caer rendido en la cama, pero te levantas a las 3 o a las 4 de la mañana con una sensación de preocupación, con algo que te inquieta y no te deja dormir. Y en otras ocasiones duermes del tirón, pero te levantas con sensación de agotamiento, porque ese estado de alerta impide que llegues al sueño profundo. Y por lo tanto, aunque hayas dormido las horas que necesitas, tu cuerpo no se siente descansado del todo. Y luego, en muchas ocasiones, te puedes poner triste. Y esta es otra idea importantísima, Mel, que te quiero transmitir hoy. Muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Y aquí lo voy a puntualizar. Cuando tú tienes un momento de muchísima tensión, de muchísimo trabajo, donde has estado muy preocupado por algo, de un reto, de un desafío, tienes algo en mente, fisiológicamente, cuando eso termine, tu organismo se va a ver afectado y tu mente va a estar un poco triste, un poco apática. Yo me acuerdo cuando mi marido terminó y aprobó sus oposiciones, el preparador me dijo: a mí lo que más me sorprende de los que se preparan a las oposiciones es que aprueban o suspendan, los meses siguientes están tristes, están como apagados. ¿Por qué es eso? Porque fisiológicamente, cuando el cerebro ha estado luchando contra algo mucho tiempo y eso termina, de repente está triste, está apagado, está apático. Es decir, cuando uno conoce, cuando uno entiende todo esto, comprender es aliviar. Y cuando uno comprende por lo que pasa en su mente, uno se siente aliviado. Porque si no, lo que sucede es que uno es esclavo de síntomas físicos, psicológicos, y va como perdido por la vida. Y poder llegar a unir la mente y el cuerpo y entender que somos lo que pensamos en muchas ocasiones, que ese pensamiento me lleva a una emoción, que esa emoción tiene su impacto en el cuerpo, me va a ayudar muchísimo para poder desarticular esa intoxicación de cortisol y esos momentos de estrés mantenidos.